Buenas tardes, tutores, compañeros y todos los que puedan ver este video. El día de hoy voy a hacer la presentación del trabajo final correspondiente a la materia de sociología del trabajo. Entonces, bueno, mi nombre es Daniel Antonio Álvarez Gámez, soy estudiante del programa profesional en seguridad y salud en el trabajo del CEAT Sogamoso. Entonces, a lo largo de este curso, del curso de sociología, digamos, la situación laboral que planteé fue la del campesino cultivador de papa, ya que es algo, digamos, algo común, algo a lo que podemos observar a lo largo y ancho de nuestro departamento de Boyacá. En base a esa profesión fue donde yo pues decidí realizar esta presentación y pues los trabajos anteriores ya presentados durante esta materia. Entonces, pues el título de este trabajo es el análisis de situación laboral en relación con la seguridad y la salud del trabajo de un campesino cultivador de papa. Pues, como ya dije, pues, soy del SEAT Sogamoso. Entonces, hoy que vamos a ver, esta presentación la realicé con bueno, primero una contextualización, luego cuál es la problemática, luego los factores que influyen en esta problemática, los aspectos en salud de esta problemática y ya como tal, ya para finalizar, la relación con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, iniciamos con la contextualización. Como ya lo dije, entonces, a lo largo de este curso, de las anteriores tareas, se planteó como tal digamos, la profesión de un campesino cultivador de papa en el departamento de Boyacá. En base a esta profesión es que se decidió realizar todo lo que hemos visto a lo largo de este curso y los diferentes trabajos que ya he presentado. Ahora, ¿cuál es la problemática? Entonces, ya entrando ya en, digamos, palabras un poquito más técnicas, decimos que el Ministerio de Agricultura nos dice que la producción de papa en el departamento de Boyacá ha disminuido un 25% en los últimos años. Obviamente esto se debe a algunos factores que hemos visto, ¿sí? Se estima que el 50% de los cultivadores de papa en el departamento han dejado de cultivar el producto. Sí, y esto pues ha generado un impacto muy grande en la economía del departamento. Como todo el mundo sabe, pues Boyacá es un departamento en el cual, digamos, mucha gente campesina en las áreas rurales, de manera amplia o de manera pequeña, igual ha cultivado papa, ¿sí? Y en muchas familias es el sustento de eso. Sin embargo, que hemos visto algunos factores sociales, económicos, políticos, sí, han influido en que las comunidades migren hacia allá, o sea, los caminantes rurales migren ya hacia las partes urbanas en búsqueda de, digamos, mejores oportunidades. Esto ha producido obviamente un descenso en la producción de papa y por ende un aumento de los precios al consumidor. Entonces ahí podemos decir que ahí hay una especie de inflación producida por este tipo de aspecto. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, hay varias problemáticas ahí que se pueden involucrar, pero podemos decir primero falta de garantía, segundo, falta de apoyo de parte del gobierno nacional, municipal y local en parte de lo que es los insumos, por ejemplo, vías de acceso para poder exportar sus productos y obviamente los precios al consumidor, ¿sí? Porque a un productor no le sirve invertir 5 millones en un cultivo de 20 hectáreas para ganar 3 millones, ¿sí? Para irse a perdido, obviamente a nadie le sirve. Y no es solo con el cultivo de papa, a lo largo de estos últimos 2 años hemos visto que también la cebolla ha disminuido, bueno, algunos otros productos que se producen aquí en Boyacá han disminuido su proceso, el maíz, por ejemplo. Entonces ahí hay como una serie de factores que influyen en esta situación y sumado a eso que los jóvenes boyacenses estamos ya, digamos, enfocados en, digamos, en realizar una carrera profesional que no tenga que ver con el agro o también, digamos, por cierta mentalidad en buscar otro futuro, digamos, mejor para poder ayudar a nuestros familiares, ¿sí? Y teniendo en cuenta, digamos, al momento de hacer como el análisis de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a ver, uno ve que los cultivos boyacenses pues no dan el sustento, no dan la base económica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar otras oportunidades. Eso es así. Sí, no hay que decir mentiras, así están las cosas en este momento. Entonces, ahí hay una problemática grande que requiere un esfuerzo mancomunado entre política, gobiernos departamentales, locales, nacionales, ¿sí? Para poder solucionar un poco eso, mitigar ese proceso y obviamente
generar mejores condiciones laborales para los agricultores. Entonces, también tenemos aquí que tenemos la problemática de la informalidad. Decimos que más o menos un 65-70% de los trabajadores del agro, en especial los cultivadores de papa, que es el tema en el que estoy, están en la informalidad. Obviamente, digamos, son muy pocas las empresas que se dedican netamente a eso, por no decir que casi nulas, ¿sí? Es más fácil una, digamos, una asociación de campesinos, ¿sí? Que se unan digamos, hagan los cultivos y todo. Sin embargo, ellos están de todos modos dentro de la informalidad. Entonces, ese es el primer problema al que se debe enfocar. Segundo problema, los horarios de trabajo excesivos. Obviamente, un más del 80%, según las estadísticas también, de los campesinos cultivadores trabajan más de 48 horas semanales. Sí, entonces ahí también, por lo mismo y tanto demandante y exigente del agro, se genera mayor empleo de tiempo y menos tiempo para compartir con la familia, actividades de esparcimiento, etcétera. Entonces ahí ya con solo eso, al saber que hay trabajos excesivos, podemos ver que ahí también hay un pedacito de riesgo psicosocial. Ya podemos empezar a analizar los riesgos que se nos puede producir ya como tal dentro del área de seguridad y salud del trabajo. Entonces ahí, al tener más carga laboral, más tiempo de trabajo, pero asimismo menos productividad en cuanto a lo económico, ahí ya puede haber un riesgo psicosocial de la persona, ya puede haber un riesgo de depresión, un riesgo de empezar a caer en ciertos vicios, en alcohol, drogas, bueno, etcétera, ¿sí? Sumado a esto, entonces vemos la tercera problemática acá, que más o menos un 60% de los campesinos no tienen un acceso de calidad a los servicios de salud. Yo personalmente he trabajado en centros de salud y sé que eso es verdad, porque a veces el centro de salud queda en la cabecera municipal y el campesino está a 2, 3 horas del puesto de salud. Entonces, ¿qué pasa? Se recurre a otras técnicas, digámoslo así, ancestrales. No las, digamos, no las tacho de que sean erradas o buenas, no, ahí hago el paréntesis, pero sin embargo a veces se requiere un poco más de experticia y obviamente servicios profesionales en ciertas áreas, porque a veces las mamitas, hablo en este caso las mamitas campesinas, recurren a, digamos que si al niño le dolía el estómago, entonces le aplican el alcohol ahí o alguna aromática, pero de pronto lo que el niño tiene es una apendicitis. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero, ¿sí? Entonces ahí también ahí hay un riesgo muy grande, muy elevado, ¿sí? Y hay que pues también enfocarse en cómo solucionar esa situación. Entonces, hay unos factores a tener en cuenta para estos riesgos. El primer factor, el factor económico. Sabemos que hay altos costos de producción, sabemos que el precio de la papa y la competencia de las importaciones, pues, ha llevado a una disminución de la producción, sí, y también, pues, ha llevado eso a una informalidad laboral y a condiciones laborales más precarias. Sabemos que si hubieran, digamos, más empresas enfocadas al agro, los campesinos, digamos, contratados con un salario establecido, sus prestaciones sociales, todo normal, pues ya sería otra situación totalmente distinta, ¿no? También tenemos los factores sociales, la mayoría de los campesinos, pues, con pobreza, sí, falta de educación. Hay estudios que nos dicen que la mayoría de campesinos no superan el quinto de primaria. Entonces ahí uno dice, bueno, también hay un riesgo que hay que atacar, ¿sí? Y no ha habido, pues, situaciones como tal de, digamos, lo que decía ahorita, organizaciones campesinas que ayuden o una cabeza líder, un líder de esas organizaciones que presiona al gobierno por soluciones, ¿sí? Y también tenemos las partes de los factores culturales. Sabemos que es una cultura muy tradicional, con valores arraigados, con una religión también muy fuerte. Básicamente todas las actividades se enfocan en esas partes y valora pues el trabajo duro y la autosuficiencia. Sin embargo, esto puede dificultar la adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo, porque el desconocimiento y digámoslo así, espero no sonar como tan duro, pero digamos la ignorancia que parte del no tener, digamos, mayores estudios, puede producir este tipo de situaciones en los que por más que se esté muriendo del dolor en campesino, igual va a seguir trabajando. Sí, y también hay una parte muy importante ahí del que dirán, entonces ahí hay varios problemas. Entonces ya nos enfocamos en los aspectos en salud.
Entonces sabemos que los trabajadores de papa, de campesinos, primero, obviamente no tienen una normatividad de seguridad de salud en el trabajo, por obvias razones, ¿sí? Sabemos que hay una exposición a productos químicos, plaguicidas, fertilizantes, etcétera, ¿sí? Sabemos también que hay exposición, riesgos físicos por los elementos que se utilizan, ¿sí? Porque digamos, cuando se cargan elementos demasiado pesados sin las mínimas medidas de seguridad, cuando por ejemplo cargan bultos, etcétera, ahí hay un riesgo importante. Y empezamos ya también la parte de los accidentes laborales, lo que nosotros conocemos accidentes laborales, pero obviamente el campesino no lo va a conocer bajo ese concepto, sino es solo un accidente normal, ¿sí? Entonces, el uso de maquinaria agrícola puede provocar esos accidentes, los incendios que también son comunes, explosiones por la mala manipulación de los elementos químicos, electrocuciones, incendios y las caídas. Entonces, ahí es una serie de cosas, hay de factores que nos llevan a pensar, bueno, ¿cómo se pueden mitigar? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Porque obviamente los campesinos he visto en muchos lados cuando están fulmigando los cultivos de papa o los cultivos de cebolla, y están esparciendo esos productos químicos son muy pocos los que utilizan un tapabocas N95 o un tapabocas de filtro, son muy pocos, son contaditos. Entonces, hay muchos riesgos, pero poca prevención y poca mitigación de los mismos, por la misma falta de conocimiento como tal. Entonces, ya empezamos a ver la relación de la seguridad, la salud del trabajo y los trabajadores campesinos cultivadores de papa. Entonces, vamos a identificar los riesgos. El primer riesgo que vamos a identificar, vamos a hacerlo de manera macro, como decía anteriormente, la exposición a los productos químicos. Sabemos que los cultivadores están expuestos a variedad de productos químicos como plaguicidas, fertilizantes, fungicidas, y estos productos pueden causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas. Es algo muy común. Asimismo, también, si sumamos o hago el paréntesis ahí, también en los campos se ha visto por ese mismo riesgo psicosocial del que hablaba antes, por ese riesgo de depresión que hablaba antes. Hay muchos casos en los que la gente se suicida, toma la decisión del suicidio con estos elementos químicos que se utilizan para el campo. Entonces, ahí cómo uno podría mitigarlo, cómo podría uno intervenir en esas situaciones, teniendo en cuenta eso. ¿Sí? Y obviamente la mala manipulación de estos elementos produce muchas veces enfermedades, porque a veces el campesino, por lo mismo que digo, falta de conocimiento, falta de experticia, procede a hacer la mezcla de los químicos, está listo. Y preciso en ese momento le llegan con la merienda, de la gaseosa, el pan y el salchichón. No toma la más mínima medida de lavarse las manos con esas mismas manos, porque no utilizó guantes ni nada, que hizo su mezcla, cogió su gaseosa, tal, su pan, su salchón y se lo comió. ¿Qué pasó? Ahí empieza a ver el primer riesgo que produce la enfermedad. No se lavó las manos, no utilizó guantes o algún elemento de barrera para la manipulación de esos elementos químicos y al tener en la mano, ingirió esos elementos y pues ahí empieza a haber una enfermedad gastrointestinal que muy probablemente si es repetitiva a un futuro nos va a llevar a una especie de cáncer. Entonces ahí es un riesgo muy importante que hay que detectar, atacar y pues bueno, hay que mirar cómo. También encontramos las lesiones físicas. Sabemos que los trabajadores del cultivo de papa están expuestos a lesiones físicas como caídas, cortes, golpes, también lesiones de columna por los altos pesos que cargan, ¿sí? Entonces, lo mismo, por lo mismo y tanto que ya se ha comentado, por la falta de educación, falta de ignorancia, ¿sí? Por eso hay muchos, digamos, las personas mayores que han sido campesinas toda su vida, que en el momento uno los ve con escoliosis, siempre presentan su escoliosis y todo. ¿Por qué? O lesiones de columna o algunos incluso, me atrevo a decir, algunos se encuentran en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque nunca utilizaron elementos de protección personal, porque al cargar los bultos de manera repetitiva, nunca utilizaron por lo menos una faja o algún elemento de sostén, ¿sí? Ni tampoco hicieron las fuerzas de la manera adecuada, los levantamientos de la manera adecuada y les produjo esas lesiones. Sabemos que las lesiones de columna empiezan de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito y va subiendo, aumentando hasta ya
crearse una lesión ya mucho más grave y que no, digamos, el tratamiento ya no es tan fácil. Pero por lo mismo y tanto que mencioné anteriormente, por la falta de conocimiento. Y sabemos también que hay accidentes laborales, eh, como por ejemplo electrocuciones cuando hacen el cercamiento, por ejemplo, para la contención de las vacas. Los incendios, hay muchos casos en los que se utiliza de manera no tan adecuada la gasolina, ¿sí? O se hacen quemas de controladas, entre comillas, de pastos para después de quemar ese pasto empezar a cultivar, pero a veces se sale de control o a veces al mismo tiempo al esparcir muchos casos hay, al esparcir el elemento químico para realizar la combustión, se impregna dentro de la ropa y al prender el elemento para la combustión, al prender un fósforo, la fosforera, lo que se vaya a hacer, pues obviamente se incendia ahí el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que siempre se pueden presentar y tenemos que identificar cómo hacerlo. Vamos a una estadística muy importante, yo por colocarla aquí me parece importante, y es que según el Ministerio del Trabajo, en el 2022 se registraron 1.200 accidentes laborales en el sector agrícola en Boyacá. De estos accidentes, 200 fueron fatales. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿por qué ocurre tanta accidentalidad? ¿Quiénes son los encargados de prevenir esa accidentalidad? ¿Cómo podemos reducir esa accidentalidad? Y obviamente se requiere un estudio grande para mirar más a profundidad los factores que influyen y cómo se pueden mitigar. Lo mismo también se requiere si estas personas se asociaran en una asociación grande campesina, digámoslo por municipio, se me ocurre en ese momento por municipio o algo, y se desarrolle un buen sistema general de seguridad y salud en el trabajo, el cual se puede implementar, ¿sí? Con apoyo del gobierno, con apoyo de algún organismo de socorro, en fin, se pueden mitigar estos riesgos y evitar que esas 200 víctimas fatales que ocurrieron en el 2022, que fuera de un número, representan 200 familias que perdieron un familiar por algo que se pudo haber prevenido, por algo que perfectamente se pudo haber mitigado de cierta manera. Entonces, ahí hay como el puntico para analizar y pues para mirar a ver cómo se puede llegar a eso, o qué se puede plantear, plantear el debate respecto a esta situación y respecto a esta estadística que en este momento se presenta. ¿Cómo podemos mejorar esas condiciones laborales? Bueno, podemos, primero, lo que mencioné anteriormente, la formalización laboral, ya ahí debe ser por parte del gobierno, que es, digamos, la entidad que puede producir esos recursos para eso, ¿sí? De modo que los trabajadores campesinos puedan formalizarse y puedan tener acceso a condiciones de seguridad, pensión, una pensión digna para una vejez digna, acceso a cajas de compensación familiar ya para lo que es los subsidios, el descanso, la recreación, el deporte. Esto nos puede ayudar a reducir el riesgo más importante. O sea, de mi punto de vista, el riesgo más importante de lo que se enfrenta es el riesgo psicosocial. Claro, los otros riesgos también son importantes, pero del, del riesgo psicosocial va a depender el resto de situaciones, ¿sí? Porque si la persona está deprimida, ahí va a haber una serie de situaciones ahí. Entonces, al tener este tipo de prebendas, ese riesgo psicosocial va a bajar un poco. Lo mismo por el mismo estrés y la carga de la responsabilidad de llevar el hogar. En la parte económica, pues todos sabemos que las cajas de compensación brindan subsidios, entonces eso va a disminuir ese riesgo de una manera gradual. También tenemos la implementación de medidas de seguridad y salud del trabajo, entonces lo mismo que mencioné antes. Ya esto sería repetir, pero al formalizarse y a ver esto se puede construir un sistema general de seguridad y salud en el trabajo para que estos trabajadores se puedan mitigar estos riesgos por medio de charlas, actividades, elementos de protección adecuados y demás. Y fortalecimiento de la inspección del trabajo. Se debe fortalecer la inspección del trabajo para garantizar cumplimiento de las normas laborales de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver unos pequeños conceptos en base a lo anterior que ya hemos dicho. Entonces sabemos que la seguridad y salud del trabajo es un conjunto de acciones encaminadas a proteger la salud y la integridad física de los trabajadores, previniendo los accidentes y las enfermedades laborales. La sociología del trabajo es la rama de la sociología que estudia las relaciones sociales en el ámbito laboral y se centra en los procesos sociales. Entonces, ya ahí teniendo en base estos dos conceptos, podemos pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Entonces, la primera, como lo mencioné, una implementación adecuada del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
enfocada hacia los trabajos del campo. Segundo, la capacitación de los trabajadores en el uso seguro de productos químicos y la maquinaria agrícola, una buena capacitación, un buen enfoque, una buena eh, talleres constantes para que se puedan mitigar los accidentes que vimos anteriormente. Y el acceso a servicios de salud adecuados. Esta parte es una parte muy difícil, obviamente grande, debido al esquema del Sistema General de Seguridad, Sistema General de Seguridad Social que actualmente está en nuestro país, pero sí se pueden brindar, digamos, convenios para hacer brigadas de salud cierto tiempo, llevar la salud a los veredas, a los trabajadores, en fin. ¿Cuál es la relación con la seguridad y salud del trabajo? Entonces, la relación de todo lo que hemos dicho anteriormente es que los factores que influyen en las condiciones laborales y los riesgos de trabajo, así como los aspectos de salud de los trabajadores campesinos, cultivadores de papa en Boyacá, son todos los factores sociales que pueden ser estudiados por la sociología del trabajo. Y ya para las conclusiones que tenemos, vamos a analizar esas conclusiones. Primero, que los trabajadores campesinos cultivadores de papa enfrentan una serie de problemas que afectan las condiciones laborales y su salud. Segundo, que estos problemas están relacionados con factores económicos, sociales y culturales. Tercero, que la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo es algo súper fundamental para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y tercero, que la sociología del trabajo puede contribuir a un análisis de estos problemas y la identificación de medidas para su solución. En particular, las medidas de seguridad y salud del trabajo que se pueden implementar para mejorar las condiciones laborales de los cultivadores de papa incluyen, primero, la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo, como ya lo había mencionado. Segundo, la capacitación de los trabajadores. Y el tercero, el acceso a a los servicios de salud. Entonces, ya después de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos mencionado, no, ya nos queda solo por decir, primero, es un tema muy grande, es un abanico de opciones grande que se debe atacar, que se debe enfocar, pero con ayuda de un gobierno que esté del lado de, pues, de la gente, que esté enfocado en eso, que tenga conciencia, ¿sí? Ese es un punto muy importante, hacer que la gente tenga conciencia, hacer que los campesinos tengan conciencia respecto a la seguridad y la salud en la labor que ellos ejecutan, porque de pronto también en su psiquis, en su pensamiento, piensan que ese no es un trabajo como tal y por eso no están sujetos a cierta normatividad, a ciertas actividades, a ciertas regulaciones. Entonces ahí es como cambiar ese chip y meter el chip de la seguridad, el chip de primero yo y el chip de concientizar a los trabajadores campesinos respecto a que si yo no me cuido, a que si yo no tomo ciertas medidas, de aquí a mañana yo como sustento de mi familia puedo desaparecer por un error, por un accidente laboral, por cualquier tipo de situación. ¿Y qué pasa con mi familia después? Entonces, a partir de esa premisa hay que tener esa conciencia y sería bueno impartir esa conciencia por medio de ciertas actividades y todo al campesinado. Ahora, también que el departamento debería, como un departamento agrícola, de pronto crear una institución encargada de regular y establecer las normas de seguridad y salud para todos los campesinos cultivadores, independientemente del producto a cultivar. Y que empiece como a hacer la inspección, la ayuda, suplirlos de los elementos de protección personal, porque a veces vemos que los gobiernos dicen, bueno, dimos maquinaria, bueno, dimos tractores, pero cuando se visto un gobierno que diga, no, dimos fajas para los cargueros, los que cargan los bultos de lado a lado, o no, dimos gafas para aquellos que están trabajando ahí con riesgo en los ojos. O sea, no se ha visto, digamos, ese tipo de enfoque de parte de los gobiernos y que sí es algo muy bueno. Espero haber dado alcance a lo planteado en la guía, haber abierto el abanico de opciones y bueno, muchísimas gracias.